¿Qué tal, amigos? El día de hoy les traemos una entrevista demasiado interesante. El día de hoy estamos con Ricardo Quiroz. Realmente vale la pena que escuchen este episodio y comenzamos. ¿Nos podría dar como un preámbulo de quién es usted? ¿Qué tal? Buenos días, David. Bueno, mi nombre es Ricardo Quiroz, pues soy tío de David, su papá es mi hermano. Vengo de una familia de 9 hermanos. Mi papá y mi mamá pues aún viven. Pues básicamente digamos que es el preámbulo, ¿no? Yo soy de una población aquí cercana a Zapotlanejo, de San Joaquín. Ahí nací y nos criamos entre el rancho y la ciudad, aquí el pueblo. Pues básicamente aquí han sido mis orígenes y aquí nos hemos desempeñado pues durante toda la vida. Laboral y profesionalmente. Sí, laboral, profesionalmente. Yo estudié la primaria, la secundaria aquí en Zapotlanejo, y ya la preparatoria pues me tocó ir a Guadalajara. Básicamente mis estudios llegaron hasta preparatoria, porque ahí inicié ya la parte de ser empresario, la parte del negocio, ¿no? Así es. ¿Y nos pudiera platicar un poco, a grandes rasgos, cómo llevaba su vida antes de empezar cualquier cosa que tenía que ver con emprender? Bueno, durante muchos años pues le ayudé a mi papá en el campo con las vacas, en la parte agrícola. Luego estuvimos en algunos trabajos para conseguir un poquito más de ingresos, pues básicamente para aportar y para ayudar a nuestros papás, ¿no? Estuve trabajando un tiempo en la presidencia. Cuando estaba niño de 10, 12 años, estuve trabajando un tiempo vendiendo o ayudando en una taquería a lavar platos. Me tocó también un tiempo fabricar blog con una señora. Barría y trapeaba también unos salones que había enfrente de la plaza. Le ayudaba a mi mamá a vender palomitas con una maquinita que compró para hacer palomitas. Y luego de ahí pasé un tiempo en donde ya tuve un trabajo formal, que fue donde aprendí yo el oficio de la compraventa de ferretería y materiales de construcción, que estuve yo trabajando mucho tiempo en una ferretería. Durante unos 8 o 10 años trabajé para un patrón, que pues de alguna manera también ahí aprendí muchas cosas, ¿no? Y aprendí también el oficio, porque mi patrón pues de alguna manera me decía él que con nada le pagaba lo que con él aprendía. Entonces me decía, más bien yo te estoy enseñando a trabajar, tú eres el que deberías de pagarme por enseñarte a trabajar. Entonces lo que conmigo aprendes, con nada me lo pagas. Entonces dije, no, yo esto lo tengo que aprender bien y tengo que ser profesional en lo que hago, ¿no? Y básicamente pues a lo mejor eso me impulsó, y también la necesidad que en ese tiempo había de ayudar a mis padres, de ayudar a la familia a salir adelante, pues nos impulsó a ser un poco más creativos, más dinámicos y poder emprender la profesión que hoy en día tengo, ¿no? Así es. Entonces estamos hablando de que eso fue como su último trabajo para ya empezar a ser emprendedor. Sí, básicamente ese fue mi último trabajo. Estaba trabajando en una ferretería y a partir de ahí pues yo tenía esas intenciones de tener mi propio negocio, de yo ser mi propio jefe, de emprender algo por mí mismo, que pudiera darme satisfacción en la parte de yo ser el dueño del negocio o de la ferretería, pero también en parte la parte económica, ¿no? Que tanta necesidad había de un poquito más de ingresos para poder ayudar a mis papás y ayudarme yo mismo, pues tener algún negocio por mí mismo.
Para emprender, ¿fue rápido? ¿Fue cuestión de un proceso? ¿En qué momento empezó y cómo? Bueno, el tema de emprender a veces es difícil y tarda uno, y yo creo que lo más difícil es tomar la decisión y hacerlo, porque muchas veces está uno pensando si le puede ir a uno bien, si no le puede ir a uno bien, y sí es un proceso en donde es un poco complicado dar ese salto y iniciar con ese proceso. Yo en lo personal quiero leer una frase que traigo aquí en el celular, que es en función de los emprendedores, ¿no? Y digamos que esa frase dice: nada más difícil de emprender ni más peligroso de conducir que tomar la iniciativa en la introducción de un nuevo orden de cosas, porque la innovación tropieza con la hostilidad de todos aquellos a quienes les sonrió la situación anterior y solo encuentra tibios defensores en quienes esperan beneficios de la nueva. Esta frase es de Nicolás Maquiavelo. Llevándola, digamos, llevándola al punto, o llevándola a mi persona, a mi transformación, pues cuando uno inicia, cuando uno innova, se topa uno con mucha problemática, con muchas situaciones que puntualmente son a las que el emprendedor probablemente le tenga miedo, ¿no? Los recursos económicos, que no cuentes con ellos, no poder accesar a financiamientos o a créditos o a dineros, de entrada caros, y luego en segundo lugar, pues aparte de entrada, primer lugar, a que no tienes un historial crediticio, y luego cuando lo tienes, pues están caros, a diferencia de cuando ya tienes un historial crediticio, que te pueden dar algunas tasas un poco más económicas para de alguna manera financiar un poco tu negocio, ¿no? Y luego te encuentras con el tema de la competencia en el mercado, ¿no? Cuando inicias un negocio, pues hay gente que ya tiene muchos años en el mercado, que ya está establecida, que de alguna manera ya tiene como todo el know-how del negocio, como toda la información de cómo se hace un negocio, de qué manera, cuáles son los pros y las contras, y tú empiezas a trabajar y empiezas a experimentar. También la inexperiencia. Yo les recomendaría a quien de alguna manera quiera emprender que se capacite, que estudie en el nicho de mercado en el que se va a meter, para que tenga un poco más de probabilidades de éxito. Porque a veces si solamente llegas y dices, yo quiero emprender esto, yo me voy a meter y lo voy a hacer, pues puntualmente a lo mejor te puede ir un poco más mal que si te capacitas o le estudias o revisas en qué nicho de mercado te vas a meter, cuáles son tus competidores, que haya un estudio de mercado, que investigues, que preguntes, que te documentes, para que para que tengas más probabilidades de éxito en ese sentido, ¿verdad? Porque sí, esos miedos, digamos, que son los que siempre son naturales, ¿no? O que siempre hay, de si quieres emprender algo, cómo te puede ir, si fracasas, si quiebras, si no te va bien. Pero hay un conferencista que dice que muchos vemos, lo voy a poner como en una parte así visual, que el éxito está acá y el fracaso está acá, ¿no? Y que entonces nosotros decimos, si lo intento y fracaso, me voy a retirar más de la parte del éxito, porque las vemos así como distanciadas una de la otra, pero puntualmente no es así.
el fracaso está de camino al éxito. Entonces, cuando tú lo intentas, no necesariamente caes hasta acá, sino lo intentas y fracasas, digamos que quedas más cerca del éxito, ¿no? Y el hecho de fracasar, el hecho de tropezar, pues eso te va dando la experiencia y te va dando el conocimiento para no volver a caer en el mismo problema. Más bien no es como que fracasar, sino aprender. Y aprender del error y volver a intentarlo y volver a intentarlo cuantas veces sea necesario. Entonces, el fracaso está de camino al éxito y tenemos que intentarlo cuantas veces sea necesario hasta que logremos el propósito que tenemos o que queremos lograr, ¿no? Así es. Puntualmente nos podría platicar, y a grandes rasgos también, cómo ha sido esa trayectoria y qué fracasos lo han acercado más al éxito que hoy tienen. Bueno, pues cuando yo estaba trabajando en una ferretería, pues de alguna manera tenía esas ganas, ¿no? Y tenía ese ímpetu de querer hacer algo por mí mismo y de querer tener mi propio negocio. Y también en ocasiones pues hay personas que de alguna manera te impulsan a hacer las cosas, ¿no? Yo conozco a mi esposa, la conozco en el año 93, 94, ya formalmente, la conocía de más tiempo atrás, ¿no? Pero me la hago novia y entonces yo veo que ella a su corta edad, ya tenía un negocio, su familia está en el negocio de la ropa. Ella ya fabricaba ropa, ella tenía un salón de belleza y ya tenía ingresos pues mayores a mí, a los que yo tenía. Entonces yo también decía, oye, ¿cómo es que ella tiene más o que ella gana más que yo? Y yo veía que el negocio de la ropa también era bueno y que de alguna manera se complementaba ella con lo del salón de belleza. Entonces ella también me impulsó en algún momento a decir, ¿por qué no emprender tú solo, no? ¿Por qué no tener tus propias cosas? Para no tener que darle cuentas a alguien. Entonces, siempre hay motores o situaciones que te llevan, ¿no? Entonces, mi esposa de alguna manera, hoy o en ese tiempo me impulsó a tomar esa decisión, a dar ese salto, a dar ese brinco, y probablemente yo ya me sentía con un mayor soporte, ¿no? De que a veces nos da miedo también que la gente se dé cuenta de que no logramos el éxito, ¿no? Y entonces también hay una cosa que es sumamente importante, que tenemos que decir las cosas, tenemos que platicar las cosas. Voy a dar a lo mejor un ejemplo, de que tenemos que decir las cosas para que a veces se hagan, porque luego psicológicamente o mentalmente tú te comprometes cuando tú dices voy a hacer esto y voy a hacer esto, y lo escribes y se los platicas pues a tu novia o a tus hermanos o en la familia, pues de alguna manera ya saben que dijiste que ibas a hacer eso o que querías hacer eso, y entonces dices, ya lo dije, ¿cómo es que no lo voy a hacer si ya se los dije? Entonces hay que decirlo, y luego sucede una cosa muy padre, ¿no? Cuando ya lo empiezas a decir, cuando ya lo cacareas. Yo cómo pudiera tener una entrevista con el presidente de la República hoy, si nomás digo, quisiera tener una entrevista con el presidente de la República, o quisiera conocer al Papa Francisco, pero pues nomás lo pienso, pero no lo digo, ni lo divulgo, ni lo escribo. Entonces cuando tú lo empiezas a platicar, de repente en una reunión con amigos hay alguien que tiene un vínculo, un sacerdote, alguien que te puede decir, yo te puedo decir cómo y de qué manera son las visitas con el Papa y en qué momento. Y entonces esa situación te lleva a lograr ese tipo de cosas, ¿no? A que se vayan dando ese tipo de cosas. Entonces, para retomar un poco la plática que decíamos, pues de alguna manera yo veía que mi novia ya tenía ingresos diferentes a mí, y entonces tomé la decisión de emprender yo mi propio negocio y de yo tomar mis propias decisiones. Y en ese momento fue cuando
empiezo el negocio de la ferretería y pues me empiezo a topar con ese tipo de cosas y con ese tipo de situaciones, ¿no? De los que hablaba al principio, de los dineros, de la infraestructura, que no tienes un local, que no tienes un vehículo, que no tienes los recursos suficientes, que no puedes accesar a los créditos, o los créditos a los que puedes accesar están demasiado caros, y empiezas a ver todo ese tipo de problemática. Y puntualmente, pues bueno, a partir de ahí es donde se van dando las cosas, donde vas teniendo aprendizajes. Yo, por ejemplo, en el año 94, 96 tuve un crédito que me aventé a tomarlo para crecer en mi empresa, y fue cuando hubo problemas financieros en el país y tuve una situación pues muy difícil, muy complicada con el pago de los intereses y todo ese tipo de situaciones que se vinieron. Entonces eso de alguna manera te hace aprender, te fortalece, porque ya no lo vuelves a repetir en otras ocasiones, o cuando vuelves a tomar otra vez riesgos de tomar algún crédito para crecer, pues entonces ya también aportas o tomas algunas medidas, o optas por algunas medidas, no sé, por ejemplo, de comprar un seguro de una tasa que ya no suba de ese nivel de tasa, y con ese seguro garantizas que tú vas a pagar los intereses que tu empresa puede pagar. Entonces, y una cosa fundamental, pues también dentro de los negocios, es que las utilidades de los negocios o del negocio cuando inicia, las tienes que reinvertir durante los primeros 8, 10, 12, 15 años tienes que reinvertir tus utilidades en el negocio si quieres ver un negocio más grande, crecerlo. Y de ahí pues vienen otros aspectos, ¿no? Donde ya empieza a crecer el negocio, y entonces ahora hay que ver la parte de profesionalizar el negocio, ¿no? Y que de alguna manera la gente que trabaja en la empresa, la gente que trabaja en tu negocio, tus colaboradores, de alguna manera tengan todos sus procesos bien establecidos, para que cometan los menos errores posibles. Una vez que les das los procesos de cómo hacer su trabajo, qué sí pueden hacer, qué no deben de hacer, que les explicas todo, pues de alguna manera vas estructurando tu negocio y lo vas profesionalizando para que puedas competir con las empresas grandes, con las empresas multinacionales, porque ahí también viene, por ejemplo, nuestra competencia pues son con empresas grandes de talla a veces hasta mundial. Home Depot, que de alguna manera se dedica y se especializa en la compra-venta de materiales de construcción y ferretería. Entonces te vas dando cuenta que tienes que ir creciendo en la parte de la profesionalización, de la especialización de todo tu personal, y de la rentabilidad del negocio, y de cometer los menos errores posibles, y que los errores que de alguna manera se cometan no se sigan repitiendo. Entonces, pues básicamente en ese sentido está como conformado, digamos, un poco el emprendurismo que yo tuve, y que pues te va llevando a situaciones en donde tienes que enfrentarte pues a muchos altibajos o a muchos riesgos que conlleva a emprender o a hacer un negocio, y ahí es donde viene el aprendizaje, donde viene la prueba y el error de las cosas, y que vas de alguna manera aprendiendo, ¿verdad? También nosotros pues hemos tenido la fortuna de trabajar con empresas a nivel nacional muy formales,
que también nos han ayudado con temas de capacitación, con temas de inducción del personal, con ayudarnos y aportarnos como todo el know-how de sus negocios, el cómo hacen ellos sus negocios en todas las áreas, en la parte operativa, en la parte administrativa, en la parte de recursos humanos, en la parte de comercial. Entonces nos pegamos mucho también a esas marcas grandes que nosotros trabajamos dentro de la empresa, cómo ellos ejecutan su proceso, cómo hacen sus cosas, para nosotros de alguna manera replicar todo eso que estamos aprendiendo, o que ellos ya aprendieron y que nosotros estamos aprendiendo, para no cometer los mismos errores que ellos ya cometieron. Entonces, pues muchas marcas a nivel nacional con las que trabajamos, Ternium de acero, Trooper, Rotoplas, Urrea, Cemex, Calidra, esas marcas ponen a nuestra disposición todo el know-how de su negocio, ponen todos los procesos, toda la información a disposición de nosotros, con su reserva, sí, pero la ponen a disposición de nosotros, y entonces nosotros vamos aprendiendo de ahí, y también nos documentamos y vemos hacia dónde va nuestro negocio, hacia dónde va la industria de la construcción, de la ferretería, para también nosotros estar al día y estar atentos en ese sentido. Una parte muy importante de la empresa pues es el recurso humano. Nosotros a nivel nacional, Cemex tiene una escuela de capacitación donde tiene un convenio con el Tech Millennium para dar diplomados. Nosotros a nivel nacional somos el Construrama que más colaboradores mandamos a la Universidad Construrama. Nosotros les damos cualquier cantidad de diplomados a toda nuestra gente, aparte de toda la capacitación que tenemos internamente. Y bueno, pues la empresa también se va topando con retos en el transcurso de la vida. Nosotros ya cumplimos 35 años en el mercado de la construcción y de la ferretería, y hemos desarrollado nosotros también a partir de hace unos 4 o 5 años, pues también empezamos a la digitalización de toda la documentación para bajar los gastos, de ya no emitir papeles, de ya no contaminar, al tema de ser más ecológicos en ese sentido. Entonces, todo nuestro equipo o nuestro personal también está enfocado a desarrollar las plataformas de ventas en línea, a desarrollar todas las ofertas de valor para el público en general, las dinámicas, las redes sociales, que hoy en día pues el tema de la pandemia vino a revolucionar y a evolucionar de una manera mucho más rápida todo este tema de las ventas en línea. Entonces también nosotros vamos trabajando en todos esos procesos, y la verdad es que, como te digo, pues nuestro personal está bien capacitado, y pues gracias también a todo el recurso humano, gracias a toda la infraestructura del personal que tenemos nosotros, pues de alguna manera es el soporte, digamos, esencial de una empresa, y también estamos volteando a ver de qué manera podemos ayudarlos y de qué manera podemos darles lo que les corresponde a ellos, ¿no? Nosotros todas las prestaciones que les vamos aportando a ellos, las prestaciones sociales, su seguro social, su reparto de utilidades, vacaciones, aguinaldo, todo lo que les corresponde, y adicional a eso estamos haciendo algunas otras cosas, ¿no? Tenemos un comedor también donde la comida se los damos a un costo muy económico. Hacemos un evento trayectoria para reconocerles a los que cumplen 5, 10, 15, ya tenemos gente de más de 20 años dentro de la empresa que creció junto con nosotros. Eso
de alguna manera dice o da para pensar que pues esa gente de alguna manera encontró en la empresa, encontró lo que busca, lo que buscan no solamente en la parte económica, sino en la parte de crecimiento laboral, en la parte de obtener también beneficios dentro de la empresa y que de alguna manera se están desarrollando. Mucha gente que venía de secundaria, de primaria, de preparatoria, pues de alguna manera también les hemos abierto la oportunidad para que terminen sus estudios, para que terminen sus carreras. Entonces, pues a grandes rasgos pudiera ser pues todo eso, ¿no? Así es. Ahorita ya nos comentó más, pues, en general al negocio, pero usted como líder o de las personas más importantes al frente de esta empresa, ¿qué cambios han sido los más importantes que ha tenido que hacer conforme ha crecido la empresa? Bueno, pues al inicio del negocio de alguna manera yo era el que compraba, el que vendía, y tienes que empezar a delegar responsabilidades, ¿no? La delegación en una empresa es súper importante. Pues digo, también cabe señalar que en una parte del proceso del emprendurismo, del emprender, también se sumaron algunos de mis hermanos a la empresa y hoy en día están conmigo, liderando en algunas áreas, ellos, uno en la parte comercial y otro en la parte operativa de transporte, y ahí es donde empieza uno a delegar ese tipo de responsabilidades y a creer en las personas que tienes dentro de tu organización o dentro de la empresa y delegarles y darles capacitación en el tema de liderazgo, porque el tema de liderazgo es sumamente importante, ¿no? Entonces, ellos también pues tienen que ver en mí ese tipo de líder que los impulsa, que los desarrolla. Liderar es servir, liderar es dar alas, liderar es hacer que un grupo de personas logre sus objetivos y que a su vez ese grupo de personas, logrando sus objetivos, logrando su realización, te hacen que tú también logres las tuyas, ¿no? Entonces yo tengo detrás de mí unos líderes excepcionales que también hoy en día pues me ayudan a lograr que todos mis objetivos o las metas que vamos poniendo dentro de la empresa se logren y que se cumplan. Y en función de eso pues tratamos de tener la mayor cantidad de recursos humanos que lideren este negocio y le damos crecimiento a la gente dentro de la empresa. Entonces he tenido que, como bien lo mencionas o con la pregunta que tú haces, pues se enfrenta uno a retos, ¿no? Muchos retos en la parte digamos comercial, en la parte de competencia, en la parte operativa, en la parte de infraestructura, en la parte de recursos, de cómo accesar a ciertos mercados. Y entonces ahí es donde tiene uno que empezar a aprender, a visualizar, a meterse, a hacer de alguna manera reconocimientos de ciertos mercados y sobre eso empezar a planificar si quieres crecer, en qué sentido, si quieres crecer en ventas mayoreo, en ventas de minoristas, con el tema de tiendas o vendiéndole a otros negocios como el tuyo, que también están creciendo. Entonces, digamos que esos son los segmentos que nosotros ahorita estamos enfocados en el tema minorista a través de las tiendas y en el tema de mayoreo, vendiéndole a otros negocios y en función de eso es como hemos logrado a lo mejor ir o estar en ese liderazgo en el estado de Jalisco vendiendo materiales de construcción y ferretería. Así.
Bueno, personalmente yo sé que a usted le gusta mucho aprender, pero además de todos estos relaciones comerciales de donde aprende mucho, ¿de dónde es donde aprende más? Las relaciones son fundamentales. En cualquier persona que quiera expandir, que quiera crecer, que quiera aprender, las relaciones personales, las relaciones de amistad, las relaciones personales de alguna manera son súper importantes, ¿no? Yo en esa parte me le he pegado mucho a los directores de las empresas grandes. Veo de qué manera se conducen, de dónde aprenden, qué tipo de acciones hacen, y entonces es visualizar, pero también en la parte práctica y la parte teórica, ¿no? La teoría de cómo ejecutan, cómo hacen las cosas, y entonces mucho de lo que he aprendido es en función de ver a los otros líderes de otras empresas, de empresas de talla mundial, como te lo decía hace rato, como Cemex, el director de Cemex, el gerente de Cemex, el presidente de Cemex, el vicepresidente, y de otras empresas como Ternium de acero, qué hacen ellos en exposiciones, cómo se posicionan en la parte de mercadotecnia, qué ejecuciones hacen, y entonces aprender de ellos. Pero también me gusta el ejercicio, me gusta hacer ejercicio en las mañanas, y casi siempre pues escucho conferencistas en todos los ámbitos, y de todos los conferencistas que escucho pues puedes aprender muchísimas cosas. Siempre te dan muy buenas ideas, o siempre te dan ideas que se te vienen en ese momento a la cabeza, y que dices, me está dando esta idea, con eso voy a implementar esto, voy a tomar esta acción, voy a hacer esto, y entonces pues de repente ya llego a la oficina y lo plasmo en mi libreta y empiezo a anotar, vuelvo a escuchar al conferencista, voy a capacitaciones, leo algunos libros que me ayudan a crecer, que me ayudan a ver de alguna manera cómo puedo hacer cosas, porque en la vida pues no basta el llegar, sino el mantenerte. No basta, digamos, el liderazgo, sino cómo mantienes ese liderazgo, cómo mantienes de alguna manera el llegar a un nivel y siempre exigirte un poco más, y yo creo que también eso es esencial, ¿no? Muchas veces nosotros pues no podemos ser de los que nadamos ahí nada más como de muertito, ¿no? Para donde nos lleven las olas, o para donde nos lleve la marea, en un trabajo, en un emprender, sino querer ser como de los mejores, ¿no? Y siempre los mejores, pues de alguna manera todo esto conlleva sacrificios, conlleva responsabilidad. Si nosotros hablamos a lo mejor, pues no sé, de una persona sumamente competitiva o excepcional, a lo mejor del Canelo o de Messi, pues te das cuenta que tienen que cuidar su alimentación, tienen que hacer ejercicio, tienen que sacrificar muchas cosas para llegar al nivel que están. Pero no solamente es llegar una vez y ya tirar la toalla, ya llegué a campeón de esto y ya ahí le paro, sino que se siguen esforzando por obtener otro tipo de títulos, y eso es en la vida personal también de uno, ¿no? Uno tiene que siempre exigirse un poco más. Dice un conferencista que en una universidad un maestro de ingeniería les pidió a los alumnos de ingeniería que hicieran un robot
que echara maromas. Y entonces pues los muchachos se ponen a hacer el trabajo y le presentan ese robot, y sí, efectivamente el robot da ciertas maromas, ¿no? Y entonces el maestro les da un 6 de calificación, y entonces los muchachos dicen: oye, ¿cómo que un 6 si usted nos pidió que echara maromas y el robot echa maromas? Dice: sí, pero hay un área de oportunidad impresionante todavía. Si ustedes me hubieran presentado un robot que eche maromas, que brinque, que hable, pues entonces yo les hubiera dado un 10, no un 6. Entonces siempre hay área de oportunidad, siempre tú puedes poner o ser más creativo de lo que se te exige o de lo que tú piensas, y entonces siempre puedes aspirar a más, siempre puedes aspirar a más. Y en ese sentido, pues yo también siempre he sido pues de las personas que no les gusta quedarse sentado, que siempre me ha gustado trabajar, siempre me ha gustado visionar los negocios, de qué manera los puedes hacer, de qué manera los puedes ejecutar, y hacerlo lo más fácil posible. Y también yo creo que algo puntual en todos los emprendedores es la parte de que hagan con gusto, que les nazca ese interés, que les nazca ese gusto por hacer las cosas. Y si a ti te gusta lo que haces, pues no se te va a hacer como un trabajo. Lo que yo hago, lo que yo hacía, nunca lo vi como un trabajo, porque me gustaba vender, me gustaba aprender. Entonces siempre lo he visto como un reto, y me levanto y me vengo a trabajar, y no pienso así como que ay, voy a ir a trabajar, sino voy a hacer esto, voy a hacer y vas pensando en situaciones que te den crecimiento y que te ayuden a ser mejor en la vida, ¿no? Así es. En sus creencias religiosas, la parte espiritual, ¿cree que ha tenido algún lugar importante en toda su trayectoria? Bueno, qué bueno que me haces esa pregunta, porque algo que les recomendaría a los jóvenes, antes de todas las recomendaciones que ya di, es siempre tengan a Dios presente en todo lo que van a emprender. Yo soy católico y creo en Dios, creo en Jesucristo. Entonces en esa parte siempre he tratado de tener a Dios por delante, y todos los días escucho el Evangelio y las lecturas. Sigo un sacerdote que en lo particular a mí me llena mucho, su homilía, su forma de expresar las cosas, y siempre en las mañanas lo primero que hago es escuchar el Evangelio. Y así como escucho conferencistas, básicamente el Evangelio, la Biblia, tiene todo para poder desarrollar un negocio. Todas las partes. La parte de los valores, que es esencial en la vida, en los negocios, ¿no? La parte espiritual. Entonces, yo creo que si hay algo que tenga que decirles hoy a los jóvenes, que tuviera que decirle, por ejemplo, a mis hijos, es: cuiden la salvación, cuiden su vida eterna, porque lo que hay ahorita en este mundo se acaba, los bienes materiales son pasajeros, y prácticamente esto o las empresas o los bienes, creo que en particular Dios te los pone para que los administres, y para lo que los administres de la manera más correcta, porque Dios nos va a pedir cuentas de todo lo que puso en nuestras manos. Dice que al que más se le dará, más se le exigirá. Al que más conoce, más se le exigirá. Entonces, todo lo que tengas de bienes naturales, todo lo que tengas de conocimientos, los tienes que poner al servicio de los demás. Tienes que ser una lámpara, pues no es para ponerla abajo de la mesa, sino es para ponerla arriba de la mesa, que ilumine. Y yo creo que si en esa parte también del emprendurismo
entendiéramos como personas que el hecho de que te vaya bien a ti, eso es para que luego me vaya bien a mí, yo creo que eso nos sacaría de muchísimas cosas en la vida, porque a veces hay ese recelo, a veces hay ese, digamos, nivel de competencia que te lleva a que el otro no le vaya bien, y yo creo que eso, lejos de ayudarte o lejos de ayudarnos, nos perjudica. Cuando le va bien a mi vecino, cuando le va bien a mi amigo, cuando le va bien a mi hermano, cuando le va bien a mis trabajadores, a mis colaboradores, me va bien a mí también. Entonces, a Dios por delante y siempre encomendarle tus acciones, lo que vas a hacer. Siempre Él, las cargas que te va a dar, te las da porque las puedes soportar, porque las puedes sacar adelante, y siempre tienes que pensar en ese sentido, ¿no? De que todo lo que tienes es porque de arriba te llega y lo tienes que poner al servicio de los demás. Entonces, yo les recomiendo eso, y básicamente he entendido hoy en día que pues también nuestros negocios y nuestras empresas tienen que estar al servicio de nuestros colaboradores, y que ellos también en la parte de lograr sus objetivos, en la parte económica, en la parte emocional, en la parte de llevar a sus casas el sustento de cada día, pues también tenemos que ayudarlos a la medida de lo posible, de que la empresa pueda aportar todo eso. Tenemos que dárselos, ¿no?, lo que a ellos les corresponde en función de su trabajo. Y yo creo que a esa medida, pues Dios siempre va a estar generoso contigo, siempre va a estar ayudándote, siempre va a estar ahí para en el momento en que lo requieras. Entonces, la verdad es que probablemente de joven no pensaba tanto así, pero la experiencia de la vida, los años, los golpes, digamos, comerciales, ¿no? Pues eso te van dando una espiritualidad diferente, te van haciendo más humano, te van haciendo más persona, te van haciendo más pensar en los demás, ¿no? En por qué no solamente no salir del círculo de tus empleados, de tu familia, sino en algunos momentos también ayudar al resto de la comunidad, ayudar al país a que podamos salir adelante y ser mejores, ¿no? Que de hecho, pues, ya colaboro en algunos temas del Banco de Alimentos aquí en Zapotlanejo, y siempre hemos ayudado a otras instituciones, a la Cruz Roja, a algunos temas de personas que requieren alguna silla de ruedas. Pues siempre estamos como apoyando, ¿no?, a los deportistas, a jóvenes. Siempre tenemos algunos patrocinios, entonces siempre estamos como ahí pensando también en la comunidad, en de qué manera podemos contribuir con la comunidad para que haya un mejor desarrollo. Me parece muy interesante todo lo que nos ha comentado. Si nos pudiera, desde su experiencia, desde su punto de vista, a grandes rasgos decir, ok, vas empezando, no descuides estas cosas. ¿Qué serían esas cosas? Bueno, yo creo que si quieres emprender, tienes que perseverar. Los negocios, para el grueso de la gente, no se dan de la noche a la mañana. Probablemente haya sus excepciones. En algunos casos pueda ser que fácil hagas el negocio, o que tengas los recursos para comprar una franquicia y que ya te den todo el know-how y que solito el negocio se haga y se desarrolle, y que a través de eso tú consigas o vayas consiguiendo tus logros. Pero para el resto, la perseverancia es sumamente indispensable. Perseverar, la disciplina,
Los hábitos que te creas, tienes que desarrollarlos, tienes que levantarte temprano, tienes que perseverar, tienes que dar lo mejor de ti. Y yo creo que si haces bien las cosas, si perseveras, si te disciplinas y le metes todo ese empuje tuyo personalmente, pues yo creo que vas a poder lograr cualquier cosa que tú te propongas, cualquier situación, cualquier negocio que tú quieras emprender. Como te comenté al principio, si te documentas, si sabes a lo que te vas a meter, si revisas previo con qué recursos cuentas, qué capacidades tienes, pues de alguna manera vas a poder emprender